¿Cómo estamos, chicos? Gusto de poder saludarlos el día de hoy. Lo que escuchan es un clásico de clásicos de clásicos, ¿ya? Esto es AC/DC de el álbum High Voltage. Oye, de verdad, esto es un clásico. Gusto de poder entonces saludarlos con esta canción. It's a long way to the top. You wanna rock and roll. Un clásico de clásicos. Top, you wanna rock and roll. ¿Cómo estamos, chicos? Mira. Long way to the top, to the top, rock and roll. Un clásico de clásicos, chicos, con AC/DC. De hecho, después hizo un cover bastante bueno en una película que se llama Escuelas de Rock. Para. Es un peliculón. Así que la recomendación entonces es a ver la película. Es genial. Bien, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia. Puedes seguirme ahí en las redes sociales, allá en ese lado, ya @0 recargado, y también en mi canal de YouTube. Bien, así que les doy la bienvenida a esta clase, la clase número 4 ya de la unidad 2, donde hoy veremos a América. Así que quédate aquí, porque comenzamos. Muy bien, chicos, y entonces la clase número 4 lleva por título América. Bien, recuerda que si estás recién viendo estas clases y estás viendo desde el YouTube, ahí arriba están entonces las últimas clases. Si tú estás viendo esto desde Classroom, están todas mis clases también en el Classroom de tu curso, que es el cuarto año básico. Bien, te invito como siempre a... Espera. Hay cosas que pasan en el directo, maldita sea. Pero no lo pienso cortar porque soy humano y estornudo. Faltaron ahí. No. Solamente estoy estornudando un poco, que me siento un poco, no sé si agripado, pero estoy con un poco de congestión. Se me nota, estoy más gangoso de lo costumbre, ya de lo acostumbrado. Así que, pero de todas formas, chicos, vamos a ponerle con todo el poder entonces a esta clase. Ahí está, le ponen el título del día de hoy, la fecha, ya, ahí. Entonces, el objetivo de la clase que viene a continuación. La fecha, entonces, ya el título, que es América. Y entonces, el objetivo de la clase. Ahí está. Vamos a hablar de América. Pero no de cualquier América, del Capitán América. Sí, no, mentira. No vamos a hablar de Capitán América, sino que lo que vamos a hacer entonces es, vamos a ubicar, ya, identificar la ubicación del continente americano, vamos a ver dónde queda el continente americano, ya, y sus características geográficas. Toda esta materia la puedes ver en la página 83, 84 y 85 de tu libro, ¿bien? Así que, sin más preámbulo, vamos entonces a ello, ¿bien? Lo primero que vamos a decir, ¿dónde está América? ¿Dónde está Wani? ¿Dónde está América? Y entonces vamos a poder ver que América, si nosotros lo vemos dentro de un planisferio tal como está acá, ¿ya? América, entonces, se encuentra en el hemisferio oriental o occidental. Vamos a ver qué es la chunta, oriental u occidental, es decir, al este o al oeste. Y es exacto, se encuentra entonces en el hemisferio occidental o en el hemisferio oeste, ¿bien? Y si se fijan, acá está entonces la línea del Ecuador, ¿ya? Y la línea del Ecuador entonces divide el hemisferio, ¿ya? En el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Pero sin embargo, vamos a ver que América, ¿ya? Se encuentra en los dos hemisferios, ¿ya? Entonces, con respecto a la latitud, América la vamos a encontrar tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y en cuanto entonces a su longitud, vamos a ver que América se encuentra en el hemisferio occidental o en el hemisferio oeste. Bien, allí entonces está América. ¿Entre qué? Entre el océano Atlántico, ¿ya? Y el océano Pacífico. Recordar que el océano Pacífico es el océano más grande que tenemos en nuestro planeta. Bien, y entonces América queda entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. Bien, entonces, desde el punto de vista matemático, que es lo que nosotros estuvimos estudiando en las últimas clases, ya, América, ya lo vimos, se encuentra en el hemisferio occidental, es decir, en la longitud oeste, entre la latitud 83 grados norte y 56 grados sur, abarcando entonces, tal como yo te lo había dicho, el hemisferio norte con el hemisferio sur, y acá lo podemos ver entonces con este recuadro. Ahora, esto es bien interesante, porque América, como es un continente tan grande, lo podemos entonces dividir en tres zonas geográficas.
América del Norte, que lo vemos acá, esto es América del Norte, América Central y América del Sur. Ojo, aquí hay un tema que es muy interesante. Uno dice, "Oh, profe, es súper grande Canadá, ya Groenlandia es ultra gigante, y si se fijan entonces el continente sudamericano es pequeño. Eso no es así, eso no es real. Falso. Debería haberle puesto ahí un falso. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que acá está la línea del Ecuador, es decir, acá vamos a ver que esto es la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Que como la Tierra es una esfera, ¿ya? Si yo pongo en este caso una esfera proyectada en 2D, se me va a distorsionar. Y mientras más al norte esté, más distorsionado es. O mientras más al sur, más distorsionado es. Es decir, mientras más cercano a los polos, el territorio es más irreal. Es decir, no es así. Y si se fijan, acá estamos hablando de latitud 50, 60, 70 grados. Esto entonces está muy distorsionado. Es decir, esto es mucho más pequeño. ¿Bien? Entonces, no es que Canadá sea extremadamente gigante. Entonces, es como si uno abriera así una naranja y claro, en este lado va a quedar mucho más distorsionado y mucho más abierto en el sector de los polos. Bien. Entonces, esto donde uno lo puede ver, lo puede en este caso graficar en un, no en un planisferio, sino que en este caso en un globo terráqueo. Bien. Así que no se asusten, no piensen que Canadá es un país que en general es más grande que todo el continente sudamericano. Eso es falso, eso no es así. Bien. Y razón entonces que habla de la distorsión de los mapas, que eso ya también lo habíamos visto hace un ratito. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para que usted vea que está América del Norte, América Central y América del Sur. No se olvide, entonces hay tres Américas, es decir, tres zonas divididas en América. América del Norte, América Central y América del Sur. Bien, ahora, es bien interesante porque acá vamos a poder ver, miren, fíjense que aquí ya está como más bien como un planiferio, es decir, hay menos distorsión del mapa. Bien, vamos a ver qué características naturales tiene América. Recuerda que como esto es un video, tú le puedes poner pausa y ir escribiendo entonces lo que a ti te parezca necesario ya dentro de los apuntes. Primero, vamos a ver que tiene relieves y accidentes costeros por todos lados, es decir, ya nosotros hemos visto cuáles son las formas de relieve, cuáles son los accidentes costeros más importantes, ¿ya? Entonces, es bien interesante cómo nos podemos ir viendo, ¿bien? Ahora, con respecto a los relieves, vamos a ver que están las cordilleras. Hay muchas cordilleras. Ahora, ¿qué significa eso? Que como hay tantas cordilleras, perdón, eh, vamos a ver cuáles son las más importantes. Y quiero que se fijen en, en esta. Esto de que está acá en Sudamérica es la cordillera más grande que tiene entonces América y que es la cordillera de los Andes. Bien, entonces la cordillera de los Andes, vamos a ver que nace ya al sur de Venezuela. Si se fijan por acá, donde están los llanos del Orinoco, es decir, de Venezuela, y comienza entonces a descender, descender hasta finalmente perderse en lo que entonces nuestra Patagonia, la Patagonia chilena, ¿bien? Y allí es donde finalmente acaba hundiéndose finalmente esta cordillera de los Andes, pero que, fíjense, el trayecto es extremadamente largo. Bueno, de hecho es la cordillera más grande y más larga que tiene entonces el mundo. No así la más alta, ya que en la más alta está los Himalayas, pero sí en este caso es la más larga y la más grande. Y aquí tenemos entonces la cordillera de los Andes que se encuentra en Sudamérica, ¿bien? Anotan ahí, cordillera de los Andes se encuentra en Sudamérica, ¿bien? Muy bien. Yo estoy acá en Pichilemu, es la cordillera que vemos, entonces si miramos hacia el este, no, esa es la cordillera de la costa, que es mucho más pequeñita, pero que aquí no se alcanza a dimensionar. Recuerden que en los mapas, ya estos mapas que son geográficos, se muestran las altitudes, es decir, lo que está aquí mucho más cafecito, está mucho más alto, y mientras en este caso esté más celeste, es más profundo. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que estas zonas verdes son los valles, ¿ok? Valles que hay o llanuras. Luego acá vamos a poder ver entonces estas zonas cafés que son cordilleras, ¿bien? Y si ven por ahí unas cositas, unas rayitas azules, esos son los ríos, ya ríos o lagos que tienen en este caso América y que son parte entonces de las aguas superficiales. Pero no nos adelantemos, vamos por parte. Sigamos con ya la siguiente cordillera que son las montañas rocosas y acá está, no, se me perdió el mouse, ¿dónde está el mouse? Ahí está, gracias mouse. Acá entonces tenemos las montañas rocosas. Fíjense que comienzan acá, el sector de Alaska, y van a bajar entonces por Norteamérica hasta la zona de Estados Unidos. Bien, y aquí se van a dividir en varios cordones montañosos. Bien, y por último, acá si se fijan, tengo dos pequeños cordones montañosos. Uno es, en este caso, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Es decir, aquí tengo la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. ¿Qué es? Es un cordón montañoso que queda ubicado en México.
Y que en México entonces no pasa una cordillera, sino que pasa una por un lado y otra por el otro lado, así. Y entonces, gran parte del territorio de México queda entre medio de las dos, ¿bien? Y es conocida como la Sierra Madre, es decir, porque en este caso son conjuntos de montañas, ya que tampoco tienen tan alta altura, ya como por ejemplo pudiese ser en este caso ya la cordillera, por ejemplo, de las Rocosas, o en este caso la cordillera de los Andes, ¿bien? Otra de las características que sí tiene la cordillera de los Andes es que tiene gran presencia de volcanismo. Ya tiene un montón, muchos volcanes que finalmente gran parte de ellos está activos ya y hay otros que finalmente están inactivos. Bien, ahora, además de eso vamos a poder encontrar entonces otras formas geográficas como por ejemplo mesetas, ya fíjense acá en lo que son los macizos, la Guayana, la meseta del Mato Grosso, es decir, que son lugares planos pero a gran altura. Eso ya también lo habíamos visto en clase. Y además de eso, habíamos visto que también están las llanuras, es decir, que son terrenos llanos, es decir, planos, pero a baja altura. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los llanos del Orinoco, ya vamos a ver las llanuras centrales, ya lo que va a ser la Pampa y así sucesivamente. Es decir, vemos en las características geográficas de América ya tanto cordilleras, mesetas, llanuras, valles, que son los que se dan entre medio de las montañas, y finalmente también vemos aguas superficiales, donde vamos a tener el río Amazonas, que es el río más grande del mundo. Acá está, todo esto es la cuenca del río Amazonas, es decir, todo este río que está aquí, Amazonas, todo esto que está acá es parte del río Amazonas, ¿bien? Luego vamos a ver acá en Norteamérica el río Mississippi, ya lo que va a ser acá en Sudamérica, donde está aquí, donde dice La Pampa, el río de la Plata, ya el río Paraná, que está por acá, ya, y luego entonces tenemos el lago Hudson y el lago Michigan, y por último tenemos el lago Titicaca, que es este pedacito que está por ahí. Bien, chicos. Excelente, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, se entiende más o menos las características que tiene entonces América Latina, perdón, América, desde el punto de vista natural, ¿bien? Y que incluye lo que entonces nosotros conocemos como, fíjense, Norteamérica, ya Centroamérica, ya y Sudamérica. Y vimos que hay cordilleras, en este caso mesetas, llanuras, valles, ríos, lagos. Es decir, América, chicos, tiene absolutamente de todo. Bien, ahora veámoslo un poco más de cerca. ¿Ok? Fíjense, esto es parte entonces de la cordillera de los Andes que yo le dije que nace entonces al sur de Venezuela, pasa por el tema de por Colombia, pasa por Ecuador, pasa por Perú, pasa por Bolivia, pasa por Argentina, pasa por Chile, es decir, pasa por muchos países y uno en general podría pensar que la cordillera de los Andes es una sola montaña, ya una sola gran montaña que va avanzando y la verdad es que si se fijan, ya si uno lo ve desde el avión, se ve así, es decir, son muchas montañas, una al lado de otra y que finalmente entonces van avanzando desde el norte ya hacia el sur para finalmente hundirse en lo que va a ser la Patagonia chilena. Bien, ahora acá vemos, por ejemplo, parte, esto no es el río completo, claramente que no, pero así es el río Amazonas, es decir, es un río que se da muchas vueltas, ¿ya? Y por eso tiene una gran olla hidrográfica y es el río entonces más grande que tiene nuestro planeta, entendiendo que también la Amazonía, ¿ya? Es nuestro pulmón, nuestra selva, es nuestra reserva más grande que tenemos de oxígeno y que por eso es lamentable que, como siempre, ya la codicia humana finalmente esté permitiendo la deforestación de la Amazonía, ¿ya? Y que es toda esta región que es nutrida y bañada por el río Amazonas. Y acá tenemos ya una imagen bastante particular que es del lago Titicaca. El lago Titicaca ya es un lago que queda ubicado en plena cordillera de los Andes, ya, y que entonces pertenece a Bolivia, donde íbamos a ver que en el lago Titicaca ya es un gran depósito de agua que se ubica entonces a una gran altura. ¿Y por qué mostré el lago Titicaca? Porque en algún momento va a ser muy importante para poder entender posteriormente lo que va a ser el surgimiento de la civilización inca. Entonces por eso es tan importante que podamos ver, oye, este es el lago Titicaca, es decir, no es como un lago pequeñito, es un lago muy grande, pero que además de eso se encuentra a muy alta altura. Bien, y por eso es que tiene esta particularidad el lago Titicaca. Bien.
Y acá entonces tenemos una imagen de la Sierra Madre, que es lo que yo les comentaba, es decir, acá tenemos parte de la Sierra Madre Occidental, es decir, que es un pedazo de cordillera, un cordón cordillerano, que entonces va de norte a sur, ¿ya? Y que atraviesa entonces lo que nosotros conocemos hoy en día como México, ¿bien? ¡Órale, güey! No sé si me sale el mexicano, no chingue su madre, güey, no. No, no sale, ok, gracias. Si alguien está viendo esto en México, disculpa, lo siento. No quise hacerlo. Bueno, la verdad que sí quise hacerlo, bien. Eh, Vamos ahora al otro punto. Ya hemos hablado de la geografía, vimos imágenes de cómo era entonces esta geografía en América, pero ahora vamos a ver cómo es el clima, ¿bien? Porque no solamente vamos a ver que América tiene distintas formas del relieve, sino que también tiene que ver con distintas climatologías. ¿Qué es un clima? Y esto para que lo puedas anotar y puedas entonces definirlo en tu cuaderno. Porque el clima es la agrupación de fenómenos meteorológicos, ¿ya? Que caracterizan un estado medio, es decir, que dura en este caso, o es como finalmente nosotros encontramos cómo se comporta la atmósfera, ya en un tiempo determinado, ¿bien? Ahora, es decir, se caracteriza el estado medio de la atmósfera en un lugar determinado, ya de la superficie terrestre, basado en observaciones prolongadas. Es decir, el clima es el comportamiento de la atmósfera en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Bien, es decir, para nosotros poder en este caso ver un clima de un lugar, tiene que pasar mucho, mucho, mucho tiempo y de esa forma vamos a conocer cómo es el clima. ¿Y por qué digo esto? Porque es distinto del tiempo. El tiempo atmosférico es la condición del día, es decir, ¿cómo hoy día va a estar el tiempo? No, el tiempo va a estar nublado, va a estar con lluvia, va a estar con sol, perfecto. Pero el clima, entonces, es algo que dura muchos años. Entonces ahí vamos a ver que existen distintos tipos de clima. Bien. Entonces, en América ya vamos a ver que dependiendo de la zona y del lugar geográfico van a haber entonces distintos tipos de clima y que, ojo, no lo confundas con el tiempo. El tiempo es cómo está la condición de la atmósfera el día de hoy solamente. Es decir, está nublado, está despejado, está con lluvia, está con sol, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, esto se los voy a recordar porque lo tienen que haber visto el año pasado y que tiene que ver con las zonas climáticas. Es decir, mientras estemos cercanos a la línea del Ecuador, ya es una zona que nosotros conocemos como la zona cálida. Y esa zona cálida va entre la línea del Ecuador, que es donde los rayos del sol llegan de manera perpendicular, es decir, llegan de manera directa y por eso entonces hace mucho calor allí, y de manera permanente. Y eso dura hasta lo que es el sector de los trópicos, tanto el trópico de Cáncer por el norte y el trópico de Capricornio por el sur. Ahora, en esta zona de los trópicos también se da en este caso zonas cálidas, viene a decir de tipos de climas que son cálidos. Y entre lo que va a ser el trópico de Capricornio y los círculos polar antárticos se dan las zonas templadas. Lo mismo pasa en el norte con el círculo polar ártico y entre el trópico de Cáncer se da entonces esta zona templada, ¿bien? Y que es una zona que no es ni fría ni tampoco en este caso muy caliente. Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, Pichilemu se encuentra en una zona cálida, la zona central de Chile está en esta cosa, perdón, en una zona templada, no zona cálida, ¿ya? Sino que en el norte de Chile sí se encuentra, si se fijan acá, en una zona cálida, ¿bien? Y el trópico de Capricornio, de hecho, llega hasta lo que es la ciudad de Antofagasta, acá en Chile. Bien, así que bien interesante que entonces hay una zona cálida, hay una zona templada, ¿ya? Y hay una zona en este caso fría. ¿Cuál es la característica? Que en América va a atravesar entonces toda esta zona, porque como tiene una gran latitud, es decir, va desde norte a sur, ¿ya? Es decir, y atraviesa todo nuestro planeta, ¿ya? En este caso de norte a sur, vamos a ver que tiene muchos, muchos, muchos climas, ¿bien? Ahora, en ese sentido, vamos a ver que los climas los vamos a clasificar en tres, y ya lo vimos, ¿ya? En este caso, los climas cálidos se dividen en el clima ecuatorial, el clima tropical y el clima desértico, ¿ya? Ahora, son medios difíciles para poder vivir, ¿ya? Porque son muy agrestes, es decir, son con climas muy extremos, ¿bien? Luego tenemos los climas templados, ya es donde se dividen el oceánico, continental y mediterráneo, y que son los climas más ricos para poder vivir, ya, y son muy favorables para la vida. Y luego entonces tenemos los climas fríos, ya que se dividen en climas polares, ya que son muy cercanos entonces tanto al polo como a la Antártica, y los de montaña decir que están a muy alta altura, bien, y son muy hostiles para poder desarrollar la vida. Es decir, si ya era difícil en los climas cálidos, ya en los climas fríos es extremadamente difícil el poder vivir allí. Bien, ahora veamos qué climas tienen entonces
América. Y si se fijan por nuestra posición, aquí está el círculo polar, en este caso ártico, y acá vamos a ver cómo desde norte a sur, América entonces atraviesa una gran latitud. Y entonces por eso, y eso quiero que la noten, ¿ya? Entonces, América Latina posee muchos climas por su gran latitud, ¿ya? Y que de hecho ahí está escrito también, dice, por la gran latitud presenta en América el continente eh, presenta todos los climas que podemos encontrar en nuestro planeta, y eso es cierto, ¿eh? Es decir, en América, como tiene una gran latitud, porque atraviesa de norte a sur nuestro planeta, es decir, pasa por todas las zonas térmicas, y eso significa que vamos a encontrar todos los climas del planeta en nuestro continente. Bien, fíjense, aquí podemos ver los climas de alta montaña, es decir, en las copas, ¿ya? O en las cotas más altas de la cordillera de los Andes, en la Sierra Madre y las montañas rocosas, ¿ya? Fíjese el clima en este caso polar, que lo podemos ver acá en el sector del Círculo Polar Ártico, el sector de Canadá también, ¿ya? Y vemos el clima ecuatorial, fíjate, el clima húmedo, trópico seco, desértico, como por ejemplo en el norte de Chile es desierto, ¿ya? Y los climas templados, tanto mediterráneo, en este caso continental u oceánico, que son los climas que nosotros tenemos y que podemos ver entonces a lo largo de América, ¿bien? Entonces, de esta forma podemos ver que dependiendo del lugar que nosotros vamos, ya va a haber un tipo de clima. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a Ecuador, ya, me voy a encontrar con un clima de tipo ecuatorial. ¿Y eso qué significa? Ya que en realidad va a haber alta humedad, va a haber harto sol, y por esa misma razón yo no puedo llevar una casaca, no voy a ir con una casaca a Ecuador. ¿Por qué razón? Porque finalmente el tipo de clima que tiene no es para andar abrigado. Ahora, si yo me quiero ir a la alta montaña porque voy a ir a la cordillera de los Andes, voy a ir a acampar, no me voy a ir con un short, ¿ya? Por más que, pero es que voy a estar en el alto y está despejado. No voy a ir con un short, claramente que no, ¿bien? Ahora, si yo, por ejemplo, me invitan, voy a suponer, voy a irme acá, voy a ir a Estados Unidos, ¿ya? Y me dicen que voy a ir a lo que es el sector, por ejemplo, de los grandes lagos, donde está, por ejemplo, el lago Hudson, ¿ya? O el lago Michigan. Yo tengo un clima, si se fija, un clima templado, tipo continental, es decir, yo puedo ir con la misma ropa que yo tengo acá. Entonces, por eso es tan importante entender, chicos, que dependiendo del lugar de América, voy a tener un tipo de clima. Es decir, pensar que en América está el mismo clima en todos lados, eso no es así. Entonces, si yo voy a viajar, lo primero que tengo que hacer entonces es, a ver, mi mamá, voy a suponer, mi mamá me dice, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a ir de vacaciones, no sé, por ejemplo, a México. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es ver qué tipo de clima tiene México y al lugar donde yo voy a ir, como por ejemplo para echar la ropa. Porque yo no, si me voy a ir a Cancún, que es una playa que está en México, yo no me voy a llevar mi gorro chilote, sí, súper con un pompón gigante. O sea, yo me llevaría un short, una polera, ¿ya? Y para contar, y no más. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque voy a ver que en este caso el tipo de clima que hay allí ya es un tipo de clima más bien tropical. Entonces, en ese sentido, ya, o tropical húmedo. Entonces, en ese sentido, yo voy a ir a disfrutar de la playita, de esas playas paradisiacas que tiene en este caso Cancún. Y por esa misma razón es importante que cuando yo conozca el clima de América, finalmente poder saber entonces cuál es el tipo de clima que tiene para ver, por ejemplo, algo tan sencillo como qué ropa es la que llevo allá. Bien, chicos. Muy bien, chicos, perfecto. Vimos que hoy día íbamos a hablar de Capitán América, no de Capitán América, del continente América. Y finalmente, entonces, hemos terminado con la clase del día de hoy. Ahora, ¿cuál es la actividad? Muy bien, chicos, vamos a dibujar. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Quiero que usen papel mantequilla, si no tienen papel mantequilla, en un papel diamante, si no tienen papel diamante, en un papel de oficio, da lo mismo en el papel que tú quieras hacerlo, ¿ya? Pero quiero que hagas un mapa. Y yo te recordé que un mapa tiene ciertas condiciones y ciertas características, ¿ya? Un mapa, no es un croquis, no es un mono. Un mapa. ¿Y un mapa de qué? El mapa físico de América y el mapa climático de América. Oh, profesor, ¿dónde los voy a encontrar? En la página 84 y 85, entonces, de tu libro. ¿Bien? Además, quiero que los pintes cada uno entonces con sus respectivos colores y que entonces los ubiques con su simbología, con su leyenda, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, quiero que no olviden
que no es un mono, no es un croquis, es un mapa. Es decir, tienen que tener todos los elementos del mapa. Y una vez que esté listo, una vez que ya los tenga hecho, ya lo pegas entonces en tu cuaderno. ¿Bien? Entonces, dos cosas, vamos a ver el mapa físico y vamos a ver entonces el mapa entonces climático de América. ¿Bien? Así que esa es la actividad que te dejo para ti en esta semana. Así que chicos, gusto de poder saludarlos. Hemos terminado la clase del día de hoy donde entonces identificamos las características que tenía entonces América desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista climático. Bien, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia. Recuerda seguirme, ahí está, en @cero recargado en las redes sociales y también entonces el loco profe de historia. Para mí ha sido un gustazo estar contigo el día de hoy y los vemos hasta la próxima clase que tendremos entonces revisando entonces lo que es América propiamente tal como continente. Recuerda, darle like, compartir y suscribirte si es que todavía no lo has hecho y para que más niños puedan ver también esta clase. Muchísimas gracias, un abrazo, cuídense del coronavirus chicos, que estén muy bien, chao chao.